La escritura para nuestra meditación de hoy viene del libro de Mateo capítulo 21 versículos 33 a 43. Dice la palabra de Dios. Escucha otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores que se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó otros siervos en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánta paciencia tienes cuando otros te fallan? ¿Hasta cuánto puedes mantener tus nervios sin enojarse? Quizás cree que es una persona muy paciente, quizás no. Pero aún la gente más paciente tendría que estar sorprendido por las acciones del propietario en la parábola de Jesús. Sus acciones demostraron una clase de paciencia que fue irrazonable. Jesús escogió un viñedo para el sitio de esa parábola. Y la parábola empieza con la construcción de ese viñedo. El propietario no tomó atajos. Plantó la vida de uva, lo cercó con una pared y construyó una torre de vigilancia para proteger el viñedo de ladrones. El propietario aún construyó un lagar donde la uva podría ser transformado en vino. El viñedo estaba listo para preparar fruta, pero fue en ese momento que el propietario tuvo que viajar a otro lugar. Mientras que estaría ausente, arrendó el viñedo a algunos labradores. El único que pidió de los labradores fue su porción de la cosecha. Entonces, cuando el momento para la cosecha llegó, el propietario mandó 3 siervos para colectar la porción de la cosecha que los labradores le debieron. Pues es en este momento que la parábola de Jesús está marcado por un sorprendente giro. En vez de dar a los siervos la porción de la cosecha que debieron al propietario, los labradores actuaron de una manera muy violenta. Golpearon al primero de los siervos, mataron al segundo y apedrearon al tercero. ¿Y cómo reaccionó el propietario cuando vio al siervo que había sido golpeado por los labradores? A pesar de las acciones violentas de los labradores, el propietario decidió mandar una segunda delegación para pedir su porción de la cosecha. El propietario esperaba que los labradores admitirían su error y darle lo que le debieron. Pero después de un poco de tiempo, este segundo grupo de siervos regresaron al propietario contando historias similares de violencia, brutalidad y homicidio. Pues es probable que ya consideras la paciencia del propietario de ser más que razonable. El mero hecho que el propietario mandó un segundo grupo de siervos para pedir la fruta parece ser más paciencia que estos labradores merecieron. Imagino que ninguno de nosotros mostraría esa cantidad de paciencia con los que habían actuado con tanta violencia y odio. Entonces lo que pasa después es aún más sorprendente. En vez de buscar retribución para la violencia que estos labradores habían demostrado a los 2 grupos de siervos que habían sido abusados y matados, y
El propietario decidió mandar una tercera delegación a estos labradores malvados. Y esta delegación fue dirigida por su propio hijo. El propietario razonó, a mi hijo sí, lo respetarán. Entonces el hijo viajó al viñedo para recoger la parte de la cosecha que perteneció a su padre, pero cuando el hijo llegó, ¿le respetaron los labradores como el propietario esperaba? Al contrario, en vez de mostrarle respeto, los labradores vio a la llegada y le dijo como una oportunidad. Dijeron a uno a los otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Entonces agarró al hijo, lo llevó fuera de la pared del viñedo de su papá y lo mataron. Aunque el propietario había demostrado una clase de paciencia irrazonable, los labradores nunca le ofreció su porción de la cosecha. Entonces Jesús terminó su parábola con una pregunta. Cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? La respuesta fue obvia. Todos reunidos alrededor de Jesús contestaron, hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Esta parábola fue una advertencia para los líderes religiosos de los judíos. Durante la historia de los israelitas, Dios había mandado profeta tras profeta a su pueblo escogido para recordarles del honor y respeto que mereció de ellos. Pero en vez de escuchar a esos profetas, los líderes de los israelitas habían abusado a esos profetas. Durante toda la historia de israelita, los profetas de Dios siempre sufrieron de persecución. Entre ellos, algunos aún han sido matados por sus predicaciones. El profeta Isaías fue cortado en dos por proclamar la palabra de Dios. El profeta Jeremías fue dejado en una cisterna seca y fue apedreado por sus proclamaciones. El profeta Joel fue matado a palos y el profeta Amós fue torturado y matado por un sacerdote. Igual el profeta Micaías fue matado por sus predicaciones y el profeta Habacuc fue apedreado por los que vivieron en Jerusalén. El profeta Ezequiel fue matado después de advertir a los que vivieron en Jerusalén sobre la adoración de los falsos. El profeta Zacarías fue matado por el rey judío y su sangre fue derramado sobre el piso del templo de Dios. Y finalmente el rey Herodes de los israelitas había decapitado a Juan el Bautista. Los israelitas, y especialmente sus líderes, habían rechazado a Dios durante toda su historia. Habían vivido en una manera pecaminosa y no desearon escuchar lo que Dios había mandado a ellos para proclamar un mensaje de arrepentimiento y perdón. Dejaron a su paso una larga lista de siervos de Dios, sangrientos y muertos. ¿Qué mereció tal gente? ¿Qué mereció lo que abusaron los mensajeros de Dios? Pues merecieron castigo, merecieron justicia. Pero ¿qué hizo Dios? O una raza que había rechazado a su Dios vez tras vez. Dios mandó su único hijo. En un acto de amor puro y inmerecido, Dios mandó su hijo a esa gente con un plan para salvarle de todos sus pecados. ¿Cómo responderían la gente ahora que el Hijo de Dios está viviendo entre ellos? ¿Por fin se arrepentirían de sus pecados? ¿Por fin regresarían a su Dios? Pues la palabra de Jesús incluye una predicción terrible y precisa. Jesús predijo que los líderes de los judíos le llevaría al Hijo de Dios fuera de las paredes de la ciudad para matarlo, igual que los labradores de su parábola. A pesar de la paciencia que Dios les había demostrado, la historia de esos líderes religiosos terminó en violencia. Y al final de la parábola, el viñedo fue dado a otros, porque mucha de la gente judía no tomó en serio la llamada de arrepentimiento de su Dios. Dios tomó sus promesas preciosas y les ofreció a otros.
Y es esta parte de la historia que aplica a nosotros. Nosotros somos los otros que han recibido la promesa de Dios. Empezando con los apóstoles a ser rechazados por los judíos, estos apóstoles empezaron a proclamar la buena nueva de Dios a personas de otras naciones. Empezando con los griegos y romanos, Dios llevó sus promesas preciosas a un mundo de personas. Y ahora Dios ha encomendado su mensaje a nosotros. Hay una advertencia aquí para nosotros también. Los judíos de los tiempos bíblicos despreciaron la palabra de Dios y como resultado su fe en el verdadero Dios desapareció. En vez de escuchar a Dios, la gente religiosa de esos tiempos enfocó más en sus propias opiniones. Rechazaron la promesa de Dios y como resultado la buena nueva de Cristo fue ofrecido a otros. Por un tiempo la gente griega y romana escucharon la palabra de Dios. Pero si visitas a esas partes del mundo hoy en día, hay muy pocos creyentes en Dios en esas partes del mundo. Lo mismo pasó con los otros países de Europa. Por un rato, las enseñanzas de Dios fue predicado fielmente en esas partes. Pero hoy, la mayoría de las iglesias de Europa están mayormente vacías en los domingos. Existen hoy como museos de una era pasada. Hemos visto el mismo ciclo repetirse vez tras vez. Dios es fiel en mandar sus mensajeros a la gente. Él es paciente y compasivo, igual que el propietario de nuestra elección, pero su paciencia tiene sus límites. Hoy podemos ver el mismo ciclo repitiéndose en nuestro país. ¿Por cuánto tiempo va a demostrar paciencia Dios a nosotros? ¿Por cuánto tiempo va a continuar Dios mandar mensajeros fieles a la gente de nuestro país? La palabra de hoy nos advierte, nos llama a enfocarnos en la palabra de los profetas bíblicos, donde vez tras vez Dios nos llama a arrepentirnos. Tenemos un Dios que perdona a los arrepentidos en una manera completa. Tenemos un Dios quien es paciente con nosotros. Un Dios quien no ha dejado mandarnos mensajeros fieles que anuncien la buena nueva de su palabra. No nos ha dejado, aun cuando nuestros corazones han sido duros y tercos. Mientras que hemos pecado contra nuestro Dios diariamente, ¿qué ha hecho Dios para nosotros? No nos ha tratado en la manera que hemos merecido. Al contrario, mandó su Hijo al mundo para nosotros. Y su Hijo sufrió y murió para salvarnos del castigo eterno. Mientras que estamos tentados siempre de ignorar a la voluntad de Dios en favor de nuestras propias opiniones, Jesús nunca rechazó la voluntad de su Padre. Aun cuando la voluntad de su Padre requirió una muerte sangrienta en la cruz, Jesús tomó esa copa de sufrimiento voluntariamente. Sufrió para que nuestra cuenta espiritual podría ser reemplazado por el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios que Jesús realizó para nosotros. Aún en la lección de hoy puedes ver que Jesús no había rendido sus deseos para perdonar a los líderes tercos de los judíos. Los llamó al arrepentimiento sincero por medio de su parábola. Deseaba ofrecerles el perdón de los pecados. Mientras que su paciencia terminó en juicio para la mayoría de esos líderes, no necesitamos sentir miedo del juicio de nuestro Dios. Dios nos ha llamado sus hijos, nos ha asegurado un lugar seguro en su familia por medio de las aguas de nuestros bautismos. Nos ha asegurado del perdón completo en su palabra. Mientras que la palabra de Jesús ha sido rechazada por muchos y mientras que hemos tropezado en nuestras vidas espirituales de vez en cuando, la palabra de Dios nos muestra la razón por la cual Jesús es la piedra angular que necesitamos en nuestras vidas. Su gracia y favor es verdaderamente maravilloso. Su paciencia y perdón son incomparables. No queremos seguir abusando la paciencia de nuestro Dios. Al contrario, ahora es el momento para arrepentirnos para cada vez que no hemos escuchado bien a la palabra de Dios. Ahora es el momento para arrepentirnos por todas las veces que hemos tratado a los mensajeros fieles de Dios con desprecio en vez de honor.
Ahora es el momento para recibir el perdón de Cristo para todos nuestros pecados. Ahora es el momento en que podemos regresar a la palabra de nuestro Dios y reconocer el verdadero tesoro que nuestro Dios es. En esa palabra encontramos un Dios paciente, un Dios de amor, el Dios que necesitamos. Amén. Oremos. Oh Dios, que demuestra tu omnipotencia principalmente en manifestar clemencia y piedad. Concédanos misericordiosamente tal medida de tu gracia, que se logre en nosotros el cumplimiento de tus benignas promesas. Seamos hechos partícipes de tu tesoro celestial y podamos dirigirnos siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti, te concede la paz. Amén.